Exaltamos, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana que nos has dado, Señor. La vida que nos has dado para adorarte, para exaltarte, Señor. Proclamamos tu presencia, Padre. Proclamamos que tú estás con nosotros, Señor. Sometemos nuestra vida a ti, Padre, para que tú te glorifiques en nosotros, para que tú te glorifiques en nuestra vida, Señor. Padre, te exaltamos, te reverenciamos, damos a ti las gracias y la gloria, porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta hora, Señor. Gracias por obrar en nuestras vidas. Recibe toda la gloria, Padre. Recibe toda la exaltación. Recibe toda la honra, Padre. Te damos la gloria, Señor. Te bendecimos, te exaltamos en esta hora. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te bendecimos, Señor, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Damos gloria a Dios por esta mañana. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Estamos contentos? Bueno. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Está con nosotros el pastor David de Florencia. Nuestro hermano David, le damos la bienvenida en esta. Dios le bendiga, pastor. Y vamos a escuchar la palabra de Dios. Buenos días, Dios los bendiga. Bueno, pues como le decía el pastor, mi nombre es David Monsalve. Mi papá es el pastor de la iglesia en Florencia, el presbítero allí en el Caquetá, y Dios me ha dado el privilegio de pastorear también allí los jóvenes. Y qué honor que Dios me da esta mañana estar con ustedes. La verdad, no pensaba que hoy fuera a estar aquí, pero Dios es así. Nos sorprende y nos coge. Toca estar siempre preparados, amén. Bueno, yo quiero invitarles a que abran su Biblia en el Salmo 91. Salmo 91. Amén. Dice la palabra del Señor así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero leer el verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Yo quiero de antemano pedirles disculpas si hoy voy a aplicar con la chaqueta, pero es que tengo un frío muy tenaz. El Caquetá es tierra caliente y el frío conmigo no la vamos. Entonces tengo las manos frías, así que les pido disculpas por esta. Amén. Bueno, quiero que cerremos los ojos, vamos a orar. Padre, gracias por este día precioso que nos das, por la bendición que tenemos de estar aquí. Gracias por tu presencia en este lugar. Y oramos, Señor, para que tú hoy nos hables, nos enseñes, que tu palabra cobre vida a nosotros, Señor, que tú nos transformes, que tu Espíritu Santo nos ministre. Te pido, Dios, que nos des un corazón y una mente abierta para escuchar tu voz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero tratar hoy un tema, lo puse cerco de adoración. Y estábamos leyendo el Salmo 91. Este es un salmo que creo que es muy conocido por la mayoría de cristianos. Es más, aún de los que no son cristianos. He tenido de ir varias veces a casas de amigos que no son
cristianos, compañeros de la universidad, y uno ve que hay una tril y una Biblia grande, y si la Biblia no está abierta en el Salmo 23, está abierta en el Salmo 91. No sé si usted lo ha visto, algunos lo toman como un agüero para espantar los espíritus y los demonios y esas cosas. Pero yo quiero que hoy meditemos un poco en la verdad que creo que este salmo es y para quienes son. Usted lo ha leído y son tremendas promesas. Habla de sanidad, habla de protección, habla de éxito, habla de que Dios nos va a poner en posiciones altas. Y yo quiero resaltar dos cosas de este primer versículo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo, viene una consecuencia a causa de esto, y es: morará bajo la sombra. La segunda frase es consecuencia de la primera. Dice: el que habita al abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en este versículo yo quiero resaltar dos atributos de Dios. Uno, la omnipotencia de Dios. Y cuando estaba meditando en esta palabra Altísimo, meditaba obviamente en que Dios está en lo más alto, ¿cierto? Que Dios está en un lugar que nadie lo puede superar, un lugar donde nadie lo puede derrocar. Se pueden levantar reyes, se puede levantar Estados Unidos y toda la OTAN y todo el ejército con toda la tecnología, pero nunca van a poder derrotar al Altísimo, al que está en lo más alto. Pero mientras meditaba en esta palabra Altísimo, el Señor traía algo, y es: una persona que está en un lugar alto puede ver todo, puede visualizar todo. Y el Espíritu Santo me ministraba, y el segundo atributo que yo quiero resaltar de Dios es la omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes y lo ve todo, lo sabe todo. Entonces, pensando en la omnipotencia de Dios, cuando hablamos de omnipotencia, estamos diciendo que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo puede, ¿cierto? Que su poder no tiene límites, que su poder no tiene fronteras. Y cuando hablamos de esa omnipotencia, estamos hablando de que ese poder se haga real, se haga evidente, se manifieste. Y cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, es que Dios está en todas partes. Amén. Entonces, analizando estas explicaciones, lo que quiero decir es que el que aprende a vivir en la omnipresencia de Dios podrá disfrutar de la omnipotencia de Dios. Analizamos, y algo que yo quiero destacar es que anhelar que la presencia de Dios se manifieste, su poder a mi favor, con milagros en las finanzas, en el ministerio, en la familia. Ver esa omnipotencia de Dios evidente es consecuencia de algo, y es que usted y yo tenemos que aprender a vivir en la omnipresencia del Señor. Y como les decía, en este salmo encontramos muchas, pero muchas bendiciones. Y la clave entonces para que esas bendiciones se hagan evidentes está en la primera frase de este versículo, y es: habitar bajo el abrigo del Altísimo. Aprender a vivir en la omnipresencia del Señor. Y esa es la clave. Y lo primero entonces, el primer principio que yo quiero destacar hoy es que la omnipotencia sigue a la omnipresencia. Recuerde que estamos hablando de dos atributos de Dios. Entonces la omnipotencia sigue a la omnipresencia. La clave para que su poder sea real. Y yo sé que si les pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren ver más el poder de Dios? Porque lo hemos visto, amén. Pero más, Dios es un Dios sin límites. Y yo creo que la clave está en esto: aprender a vivir siendo conscientes de que Dios me está viendo y de que Dios está en todas partes. Y aquí hay tres cosas que el salmista, o tres recursos que el salmista usa. Primero dice el abrigo, ¿no? Usa la palabra abrigo. Y cuando hablamos de abrigo,
estamos haciendo referencia a un elemento que protege nuestro cuerpo, ya sea del clima, del frío, da calor, ¿cierto? Y otro versículo dice allí en el versículo 2, diré yo a Jehová esperanza mía y castillo. Mi otra cosa que quiero resaltar es el castillo. Y dice, diré yo a Jehová esperanza mía, castillo mío. Estaba meditando y en los tiempos de guerra, los castillos o las fortalezas eran lugares de defensa, lugares donde el ejército se reabastecía y donde tomaba ánimo y tomaba fuerzas. Y el versículo 10 nos da otro elemento y es, perdón si es el versículo 10, donde dice que te pondré por habitación. El 9 dice, porque has puesto Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y pensando en la habitación, es el lugar donde nosotros expresamos nuestra intimidad, donde revelamos nuestros secretos o escondemos nuestros profundos secretos. Es allí donde descansamos, soñamos, reposamos. Y yo pienso que parte del poder o de la presencia de Dios es estas tres cosas. Es castillo, es protección para nosotros. Es el lugar donde Dios nos da fuerzas, es abrigo, es calor. Pero también es el lugar donde Dios trae el reposo y donde nos da sueños y fuerzas. Y la presencia y el poder de Dios es provisión. Y no solo nos capacita para hacer milagros, sino rejuvenece nuestras vidas, nos enseña, nos da revelación, nos da fuerzas, nos da autoridad. Por eso si miramos todo el Salmo 91, podemos concluir que es protección, seguridad, provisión, éxito para todo aquel que aprende a vivir en la omnipresencia del Señor. Ahora, ¿cuántos quieren eso? Amén. Y es necesario entender. Ahora, yo quiero destacar lo que dice el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aprender a vivir en la omnipresencia del Señor es aprender a conocer su nombre. Y yo quiero destacar esta palabra, conocer. Aquí hay algo clave y es conocer. Mientras estaba pensando esto, el Señor me llevaba a Mateo 7, 21. Y la verdad es, para mí, fue una exhortación fuerte que el Señor me daba mientras meditaba en esto. Y dice la palabra lo siguiente, Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os, vuelve la palabra, conocer, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo quiero hacerle una pregunta hoy a usted y es, ¿qué vamos a hacer con este versículo? Que usted salga con estas puertas, salga de aquí a su casa, no sé, y pregúntese, ¿qué va a hacer con este texto? Porque mientras pensaba esto, yo sé que, no sé si aquí de pronto hay alguna persona nueva, pero la mayoría hemos hecho una confesión de fe diciendo, Jesús, tú eres mi Salvador y tú eres mi Señor, ¿cierto? La pregunta que yo me hacía es, ¿qué tanto tiene valor esta confesión a la luz de lo que acabamos de leer? Y yo quiero que usted lea bien estos textos. No todo el que dice, Señor, Señor. ¿Qué tanto entonces, o qué tan valor entonces a la luz de este texto tienen esas palabras?
Nosotros lo decimos, lo cantamos, lo predicamos, los curas, los católicos lo dicen también. Salga afuera, pregúntele a las personas, ellos lo dicen. Yo creo que la clave está, o la pregunta más bien es, ¿Jesús te conoce a ti? Porque dice, no todo el que me dice Señor, el versículo 21 dice, nunca os conocí. Y esa es la pregunta que nos debemos hacer. Aprender a vivir en la omnipresencia de Dios tiene que ver con conocer a Dios y que el Señor me conozca. Yo les soy sincero y sería un hipócrita decirles que no sueño con multitudes. Quiero y soñamos en Florencia con una iglesia de miles. Y soñamos con conquistar muchas cosas. Y sueño con que Dios, mi vida la lleve a un ministerio donde se muevan milagros y un montón de cosas. Pero realmente yo he aprendido, y ese es mi mayor sueño, que cuando llegue al cielo y vea cara a cara a Jesús, Él me pueda decir, te conozco. Y para mí eso tiene más peso que ganar miles. Mire, yo soy hijo de pastor, músico, toco el piano. El Señor me ha dado la oportunidad de dirigir un grupo de jóvenes. Pero yo no puedo llegar al cielo y decir, ¿se acuerda de mí Dios, el hijo del pastor Pedro? El pianista. El que ministró en campamentos, en reuniones, en encuentros. Eso no vale. ¿Qué tal Jesús viéndome a mí, perdón? No te conozco. Mire, yo pensaba en esto y se me salían las lágrimas. Y para mí sería algo terrible, terrible, que Jesús me dijera eso. No te conozco. Cuando habla el salmista en el Salmo 91, por cuanto en mí ha conocido, por cuanto ha conocido mi nombre. Mire, servir a Dios no es garantía. El que usted toque un piano, el que usted sea líder de una célula, no evidencia que usted tenga pasión por Dios y no evidencia que usted conoce a Dios. Y por eso yo pienso que aprender a vivir en la omnipresencia de Dios es una vida esforzada por conocer a Dios en la intimidad y a través de su palabra. Estos días estoy haciendo un entrenamiento con varios chicos donde uno le está enseñando teología sistematizada y hormilética y consejería y cosas de liderazgo juvenil. Pero algo que el Señor me habló y me exhortó, le decía a estos chicos es, Jesús no es más que un exégesis al cual estudiar y esas cosas. Porque eso es el interés de muchos, solo estudio de Jesús. Jesús más que una persona a la cual estudiar, es una persona a la cual hay que amar y conocer en la intimidad. Conocimiento de Dios. Y si entonces les declararé, nunca os conocí. Aprender a habitar en la presencia de Dios es un privilegio y tiene que ver con conocer a Dios. Y ese es mi anhelo, llegar al cielo y escuchar esas palabras. Fuiste fiel en lo poco, te conozco. Y que lo pueda decir a los ángeles, al mismo Padre, lo conozco. Y Él me conoce. Conocer a Dios. Profundizar en Él, en su carácter, en su amor. Y es una de las cosas que creo que Dios nos está hablando en esta mañana. Que aprender a vivir en la omnipresencia de Dios es un esfuerzo por ir al lugar secreto y pasar en intimidad con Él. Que Él te conozca y tú lo conozcas a Él. Amén. El segundo principio que quiero tratar es que vivir en la omnipresencia de Dios, aprender a vivir en la omnipresencia de Dios es el fundamento de una vida santa, de una vida en santidad.
Muchos lamentablemente buscan el poder de Dios. Señor, bendíceme. Señor, haz milagros, sanidades. Y yo los quiero y los anhelo y de verdad con todo mi corazón todos los días quiero ver eso. Lo anhelo. Y todos lo anhelamos en cierta forma. Buscamos que el poder de Dios se experimente, que la omnipotencia de Dios se haga real y evidente, fuerte. Pero no deseamos aprender a vivir delante de Él, a vivir en su presencia. Buscan la omnipotencia y olvidan su omnipresencia y quieren vivir como quieren ir respetando su existencia. Es un principio que yo sé que ya sabemos. Dios está en todos lados. Dios está aquí. Dios está en todas partes. Eso lo sabemos. Pero el problema es que a veces no dejamos que este principio se arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón y afecte nuestras vidas. Cuando no hay conocimiento de Dios, por eso es que hay pecado. Y cuando no somos conscientes y no tenemos esta conciencia y esta realidad de que Dios está en todas partes, nuestra vida sería más íntegra. Daríamos frutos, como dice el texto, dignos de arrepentimiento. Ahí mientras leíamos en Mateo 7, vea lo que dice unos versículos anteriores, el versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo creo que no es solamente declarar que Jesús es mi Señor y que soy salvo. Si usted lee este texto, está ligado a algo que Jesús dijo y es: entrad por la puerta estrecha. Pero a veces nosotros nos quedamos en la puerta, la puertica allí, y no nos damos cuenta que detrás de la puerta hay un camino que seguir, el camino angosto. Y muchos dicen haber pasado por la puerta estrecha, pero están viviendo por el camino ancho. ¿Cómo yo sé que una persona es salva? No porque pase aquí al frente y haga una oración, sino porque está dando frutos dignos de arrepentimiento. Porque su vida está demostrando que Dios está haciendo una obra de cambio, de regeneración en él. Porque él se esfuerza todos los días por vivir una vida de santidad delante del Señor. Y a mí me preocupa, y eso es algo que el Espíritu Santo debe testificar en nosotros, que hay frutos, que estamos viviendo una vida que todos los días nos esforzamos por vivir en santidad. Pero hay personas, no sé si pase aquí, pero en Florencia pasa, que llevan años en la vida cristiana y no maduran. No crecen en la santificación, no avanzan. Patinan en el mismo pecado, patinan en lo mismo, en la misma inmadurez, no crecen, no maduran. Y uno tiene que cuestionar seriamente su conversión a la luz de la palabra, sentarse con ellos y decir: ¿realmente usted recibió a Jesús en el corazón? ¿Realmente usted se arrepintió? Porque lleva 5 o 6 años, hermano, y todavía sigue siendo un niño espiritual. No hay crecimiento. No hay fruto. Y vivir en la omnipresencia de Dios tiene que ver con madurez espiritual, con crecimiento. Tiene que vivir con vivir en santidad. Lamentablemente, muchos están llenos en la iglesia de sensualidad, de carnalidad. Yo creo que se haga esa pregunta: ¿eres una persona que ha nacido de nuevo y que tiene nuevos afectos que te empujan a vivir una vida que agrada a Dios? ¿O simplemente vives en una vida sensual y carnal? Yo tengo Facebook. Hoy en día es una de las gomas del rey, las redes sociales, ¿no?
Y a mí me gusta escribir muchos comentarios, pensamientos referente a la palabra, a la Biblia. Y hay muchos jóvenes y gente que aún ni conozco que les da me gusta. Y me da por curiosear quiénes son estas personas, y aún jóvenes de mi propia iglesia. Y cuando uno empieza a ver los perfiles y los comentarios, uno se da cuenta, por lo menos los de mi iglesia, qué está pasando con los jóvenes. Unas fotos todas sensuales, unos comentarios que pareciera que no fueran de una persona que ha nacido de nuevo. Y lo hablo porque lamentablemente conozco a los chicos de mi iglesia y eso pasa. No sé si eso pase aquí. Pero es triste ver que a veces no vamos acorde al conocimiento de que Dios me está viendo. Y es algo que tenemos que entender, de que si yo he nacido de nuevo, yo todos los días, no es que sea perfecto, pero Dios está haciendo una obra de santificación en mi vida. Y eso tiene que ver con que yo también debo de ser consciente de que Dios me está viendo. Creer esta verdad, amén. Y dejarme afectar por esta verdad. No se trata entonces de empezar a hacer cosas buenas o dejar cosas malas, sino de entender que yo debo ver a Jesucristo, el hombre perfecto. Y esa perfección me debe seducir, me debe atraer. Y yo debo contagiarme de esa perfección y ser como Él, como decía el apóstol Pablo. Ver, que mis ojos lo vean y que yo diga, yo quiero esto. Yo necesito ser así. Creo que la mayor necesidad de la iglesia es que el cuerpo, los cristianos, seamos como Cristos. Lleguemos a la imagen y la estatura y a la plenitud de Jesucristo. Y es una verdad que debe afectarnos. Si estos días nosotros vimos unos videos, un seminario de evangelismo en los pasos del maestro, no sé si ustedes conocen eso, y ellos enfocan el evangelismo basándolo en la ley, los 10 mandamientos. Llegan a la conciencia de las personas. Y yo pensando en esto, yo decía, bueno, si yo siendo cristiano y líder, pongo en una balanza la ley de Dios y mi vida, obviamente aquí va a haber problemas conmigo. Van a haber errores, imperfecciones. Pero eso no me asusta y no me preocupa. Yo decía, lo que a mí me preocupa es, voy a poner al hombre perfecto, Jesucristo, en una balanza y mi vida, y esa es la meta. Ser como Jesucristo. Vivir en integridad. Tal vez no lleguemos a ser como Él, porque obviamente Él fue perfecto. Él sí fue Dios y fue hombre. Pero dos cosas claves es que Él fue un hombre que vivió en total obediencia y sujeción a la voluntad del Padre. Y dependió 100% del Espíritu Santo. Por lo menos esas dos cosas quiero incorporar en mi vida. Total obediencia a la voluntad de Dios. Y eso implica, entre otras cosas, vivir en santidad. Entonces, creer que Dios está aquí, creer en Dios, creer que está en todos lados, debe afectar mi vida. Miren lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien, haces. Pero ¿saben? También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuántos creen en Dios? Dice la palabra, también los demonios creen. Pero a veces la respuesta que dan los demonios es mejor que la que da un cristiano. Porque a veces nosotros decimos, sí, Dios existe, Dios me ve, pero seguimos haciendo lo que no agrada. No hay temor, no hay temblor. Y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Esa verdad los afecta a ellos, más que a veces a nosotros.
Y es una verdad que debe afectar nuestra vida. Así que creer que Dios está siempre en todo lugar y ve todo lo que hacemos es el fundamento de una vida de santidad. Tu caminar es más recto cuando estás convencido de que no puedes hacer nada a espaldas de Dios. Los jóvenes que son novios, no se trata de que los padres, los líderes no estén allí para que ustedes se puedan besar y sobrepasar los límites en las caricias y qué sé yo. Porque como no está el papá para verlo, ni el pastor, ni el líder. Porque a veces pensamos y nos engañamos que como las personas no nos están viendo, entonces nos podemos dar esos lujitos. Pero si tú eres consciente y entiendes que así tu pastor no te vea, tu líder de célula no te vea, tus papás no te vean, Dios te está viendo. Y eso tiene que afectar, tiene que afectar. Tiene que hacer de ti una vida santa. Los que son hombres, estos días hablaba con un líder, uno de los fuertes líderes en la iglesia nuestra, confrontándolo, porque es una persona muy melosa con las niñas. Y yo le dije, oiga, usted como líder no le queda como bien eso, el coqueteo con las nenas. Pero es que yo soy así, hermano, es mi naturaleza. Yo no estoy coqueteando, nada, es mi forma de ser. Yo le dije, si traigo al pastor Pedro o a tu esposa, ¿serías capaz de ser coqueto con ella? Quedó callado. No, entonces no me venga a enredar de que eres así. Porque si eres así, te portarías igualito con el pastor Pedro enfrente o con tu querida esposa. Así que hermanos, si eres así, cambia. Porque tal vez tu pastor Pedro no te vea, tal vez tu esposita no te vea, pero tu Dios te ve. Y eso tiene que afectar tu vida. ¿Cómo manejas tus finanzas? Lo que tú ves a altas horas de la noche, es que ya todos se durmieron. Nadie te está viendo, pero hay alguien que sí te ve, que es omnipresente y que está en todos lados. Y esa verdad tiene que afectar tu vida. Dale un aplauso al Señor. Por eso, muchos saben que Dios está en todas partes, pero no han entendido esa verdad. Y luego le exigen a Dios que hagan milagros. Llegan un montón de cosas. Cumple el Salmo 91. Cúmplelo. Pero no se dan cuenta de que todo es causal de algo. Es aprender a vivir en la omnipresencia del Señor. Lo que tú piensas. Yo me acuerdo una vez en la universidad. Y ya no lo he hecho, pero aprendí de esa lección. En un examen de contabilidad. Y lo hicimos en parejitas de 12, y una amiga que era cristiana también. Y no entendíamos nada, la verdad, yo miraba ese parcial terrible. Y el profesor salió, se le dio por irse. Y aprovechamos esa gran oportunidad para pedir la copia. Compañeros, la copia y el papel. Y no fue pasar 5 segundos, llega el profesor, nos pone el 0, salgan de aquí. Quedan excluidos del examen. Yo sentí una vergüenza con Dios primeramente, con mis amigos, porque mi testimonio quedó por el piso. Y yo dije, pero ¿cómo este Señor nos vio? Si no estaba. Y pues salí al salón y cuando salgo de la puerta, pues resulta que el vidrio se había vuelto como un espejo donde el profesor estaba viéndolo todo. Y tuve casi, me rajo en ese semestre por esa nota, pero tuve que pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, primero no vuelvo a hacer copia en la vida. Qué vergüenza, porque como representante tuyo quedé mal. El punto es
que así el profesor me haya visto o no me haya visto, Dios me miró. Y eso tiene que afectarnos. Hacer copia es fraude, es pecado, no es bueno. No llamemos las cosas simples. Lo bueno, lo aparentemente superfluo, grande. Tenemos que entender que Dios nos está viendo. Y esa verdad tiene que afectar nuestras vidas. Hace unos días, les pregunté en mi célula, les dije, escriban esta pregunta y contéstenla con toda honestidad. ¿Qué harían ustedes si el infierno no existiera? Y no dije, no vengan aquí a aparentar espiritualidad. Sean honestos. Entonces uno, no, yo estoy en una discoteca ahorita, hoy viernes en la noche, no, yo estaría con cuántas viejas. Otro, no, yo no estaría aquí. Y cada uno empezó a mostrar realmente dónde estaría si el infierno no existiera. Porque a veces nosotros pretendemos seguir a Dios por miedo y no por amor, por liberarnos de juicios y de castigos, pero no por amor a Él. Ahora les dije, vamos a irnos para el otro bando. ¿Cómo vivirías tú o cómo te portarías si estuvieras en el cielo? Allá delante del Padre. No, eso sí. Íntegros. Pues les dije, el mismo Dios que está en el cielo está en la tierra. Y tenemos que portarnos y vivir una vida conforme a esa verdad. Amén. Por eso es importante aprender a vivir en la omnipresencia del Señor, respetar su existencia. Amén. La buena noticia es que a pesar de que fallemos, de que nos equivoquemos, Dios nos sigue amando. Su sangre nos sigue limpiando. Y para Dios, Él nos sigue amando, y no solo eso, sino que Dios se atreve a seguirnos rodeando, nos rodea. No nos va a fallar. Y a pesar de lo que tú hayas hecho, estés haciendo o vayas a hacer, porque Dios lo conoce todo, Dios te sigue diciendo, te amo y te voy a seguir rodeando. Entonces la omnipresencia de Dios no solo me debe afectar en el sentido de que debo portarme bien, sino también debe descansar paz y confianza en mi vida de que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Es una promesa del Señor. Amén. Dios está contigo y siempre lo estará. Amén. Hubo un hombre que aprendió a vivir en esta verdad. Job. ¿Cuántos han leído acerca de Job? Dice la palabra que él era varón perfecto y temeroso de Dios. Y este hombre todos los días hacía sacrificios por sus hijos. Dice la palabra, léala allá en su casa en Job 1. Todos los días este hombre, y Dios da testimonio, ¿quién como Job? Varón temeroso, perfecto, era un hombre que sabía vivir delante de Dios. Un hombre que vivía bien, con rectitud, con integridad, con temor, en santidad delante de Dios. Un hombre temeroso. Y dice la palabra que todos los días él ofrecía sacrificios por sus hijos. Los hijos de él no eran niñitos, eran personas grandes. Porque decía, quizás hayan pecado contra Dios. Y esa palabra sacrificio no habla solamente de sufrimiento, dolor, también habla de adoración, de comunión con Dios. Entonces todos los días levantaba un cerco de comunión, de adoración. Conocía a Dios y Dios lo conocía a él. ¿Saben algo? Satanás, una reunión cósmica, ustedes la saben, se presenta delante de Dios y Dios le dice, ¿quién como Job? Varón perfecto. Satanás, es que él está así porque tú lo has bendecido, tú lo tienes consentido, le has dado todo. Pero quítale eso y verá que cambia. Y dice la palabra que Dios le dio permiso a Satanás para afectar su vida.
Ustedes conocen la historia, pero estaba leyendo el texto y una de las primeras formas de atacar Satanás a Job fue con las ovejas. Dice que los pastores y ovejas fueron, cayó fuego del cielo y llegó uno para decir, escapé yo para dar la noticia. Mientras leía esto, hice una pregunta, ¿con qué hacía Job los sacrificios? Entonces, una de las estrategias de Satanás fue atacar su vida de comunión, atacar su vida de adoración con Dios. Y es lo primero que hace el enemigo para derribar ese cerco. Tú puedes vivir en integridad, pero si algo que el enemigo va a atacar en un ministro, en un cristiano, en una familia, es eso. Es su comunión, es su vida de adoración, es su relación con el Señor. Y ese cerco se fue y el hombre quedó vulnerable. Y yo pienso que es algo que nosotros tenemos que entender, aprender a mantener, no solo a vivir en la omnipresencia de Dios, sino a mantener esa vida de adoración diaria, esa vida de intimidad diaria y de contacto con la palabra de Dios diaria. Estoy preocupado porque los jóvenes hoy en día no están leyendo la Biblia, no la estudian, no oran. Yo no sé si eso es un problema de acá, pero es un problema muy tenaz y estamos batallando eso. No tienen una cosmovisión cristocéntrica y bíblica de lo que es la Biblia, de lo que es la vida. Y lo digo porque aún líderes y ministros de la alabanza lo pasan, pero no tienen ese cerco de adoración activo en sus vidas. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo va Dios a manifestar su poder si ni siquiera los que sirven viven en la omnipresencia del Señor? Y hay muchos que viven con pecados ocultos, tapaditos, y años con eso. Estos días me pasó algo curioso y Dios me ha estado pensando mucho en eso. Anoche se lo conté a mi hermana y quedaba sorprendida. La familia, pues de cierta forma nos sorprendimos. Hace como 15 años, 16 años, yo tendría que 12 años, 13 años más o menos. Estábamos jugando mis hermanos y yo en un chinchorro, no sé si saben qué es un chinchorro o una hamaca, y me mecían con fuerza y mecíamos, y más duro, y mi papá, no jueguen así, se van a salir dañando. Y como buenos hijos, más nos mecíamos. Y oh sorpresa, salí volando para allá con una ventana y ¡pum! Me estrellé. Y obviamente me corté y me tuvieron que llevar a la clínica, me cogieron 6 puntos. Y bueno, yo miré la cortada y a la par miré que había quedado como algo duro. Yo dije, seguro fue del golpe. Igual no me dolía ni nada. Y bueno, los puntos me los quitaron, la herida se cerró, pasaron 15 años. Yo miraba eso y no me dolía nada. Ahí. Y hace como 15 días empecé a ver como una especie de nacido. Pero bueno, vamos a dejar que madure. Empecé ya a mirar eso, a molestarlo. Y me... Pero ¿por qué los sangre? Yo dije, pero tampoco les produzca vidrio que me quedó a raíz de ese accidente. Y le conté a mi mamá y a mi menor y le dije, yo quiero que ustedes miren y si es un vidrio, saquen. ¿Cómo se le ocurre? Vaya al médico. Ay, tampoco. En las películas veo que la gente saca las balas y un montón. Fácil. Y no le presté atención, me dolía. El jueves, ese día doliendo, sentía aún con el gin como se estaba complicando la cosa. En la noche yo miré eso lleno de materia, de pus,
Me lo limpié y miré como algo negrito y yo dije, bueno, me lo voy a arrancar eso negrito. Hago así, saco vidrio de centímetros por 5 de ancho. ¿Qué es esto? 15 años esto en mi cuerpo. Obviamente es mal alcohol y bueno, antibiótico y todo eso. Y allá lo tengo, allá en la casita porque le cogí cariño al vidrio. 15 años dentro de mí. Parte de mi cuerpo. Yo pensaba en eso y así en la iglesia, el cuerpo de Cristo, lamentablemente, cosas que se ocultan y que ignoramos y que vemos que son como, uy, y las toleramos. Y pecados ocultos. ¿Saben? Gracias a Dios que no se me infectó eso, no sé, y muchas gracias. El cuerpo anticuerpo expulsó todo vidrio. Y esto es Dios a su iglesia. Y la santifica, y la ama con santifica el pelo. Y el pelo que por años está oculto, si no se saca y no se erradica y no se corrige, Dios se va a encargar de sacar eso a la luz. Y yo le digo, queridos hermanos, si hay cosas en su vida, es bueno que se vaya pasando eso, porque es más vergonzoso después que eso salga a la luz y sea bochornoso. Así que aprendí la presencia del Señor, a tener intimidad con Él, a conocerlo. ¿Cómo había esa intimidad con Padre? Y rápido, creo que tiempo, quiero darles consejos de ser con la presencia de Dios y lograr el poder. Se manifiesta tener intimidad. No, es que hay que ir correcta. Cuando para Dios no nos equivocamos. La fuente es el Salmo 87 dice, y cantores y tañedores en ella dirán todas fuentes. Bueno, y hay que generar de darnos un mandamiento, lo dice la Biblia, que usted no frupa su censura. Pero el cristiano no debe ver eso su única fuente de existencia en el cristianismo. Ni leen y bueno, pero la fuente genuina debe ser Dios y su palabra. Amén. Lo digo porque a veces debido a que viajo no puedo razones y los discípulos, líder de célula, me estoy ahogando. Y yo digo, pero no puede ser así, porque la fe correcta no es un pastor, la fe correcta es Dios. La fuente correcta, quiero decir, es tienes que ir personalmente a Dios en intimidad. Ir personalmente es de su palabra. Amén. Lo demás es importante, pero y es necesario usted solo vaya la fe persona en Dios. Amén. El endemoniado, a pesar de que tenía una león, es para doblar rodillas y venir a el enemigo va a caer frustrado, que preparar las cosas, desalentar. Ahora sí, usted tiene que entender ahí fuente de la motivación de las cosas, que es el Señor. Cuando tú aprendes, serás bendecido. ¿Ven? Adorar, seguir siendo a pesar de que no haya bendición. Cuando Job perdió todo, lo que él dijo es: Jehová, Dios, sea el nombre de Dios. Su fuente de alegría, de existir, no riqueza, sus hijos, era Dios. Sea el nombre del Señor bendito. Cuando adoro por primera vez,
Estaba leyendo esto en Jueces 14, 9, a explicar. Sansón mata una multitud de filisteos de una y le pone allí un nombre a ese lugar. Después de esa victoria, tiene sed y le dice a Dios, tengo sed, ayúdame. Y Dios abre una fuente en el lugar donde él hizo esa gran victoria, ese gran milagro. Y pensaba en esto y lo que Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué, Sansón? Vuelve al primer lugar, a tu primer milagro, al lugar donde viste mi gloria. Y a lo que yo entendí es que debemos regresar a esos momentos cuando tal vez tú no tenías nada, mucho, pero adorabas a Dios. Esos días Dios ha estado exhortando eso fuerte en mi vida. Y David recuerda algo, porque a veces el ministerio uno se vuelve muy activista y muchas cosas, y la universidad y bueno, lo demás. Y el Señor me exhortó y traía memoria. Yo quiero que recuerdes cuando tú no eras líder de jóvenes, cuando no tenías pues una posición, no tenías discípulos, ni siquiera eras el pues super pianista en la iglesia. Recuerda que cuando no tenías nada, tú me adorabas con total sinceridad y honestidad. Cuando no eras nadie, tú me adorabas. Y pasabas horas, te acostabas 1, 2 de la mañana, allí en el piano. Yo quiero que recuerdes la primera vez que aprendiste a adorarme y a buscarme con total honestidad y sinceridad. Y eran esos momentos donde tú no eras nada para nadie. Tú no eras líder, tú no eras administrador, tú no eras un profesional, tú no eras un músico, no tenías banda, no tenías ministerio. Lo único que querías era adorarme y conocerme. Recuerda esa primera vez que lo único que tú querías era estar conectado a mí. Levantar un cerco de adoración es recordar. Recuerde lo que dijo el salmista en el Salmo 42, diciendo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pero sigue diciendo el versículo 4, me acuerdo de estas cosas. Recuerda estos momentos. En Efesios se nos hace una exhortación a volver al primer amor. Que el brillo de nuestros ojos vuelvan a resplandecer cuando alzamos nuestra mirada al cielo y lo único que queremos es amar a Dios, adorarle, conocerle y estar con Él. Tu mirada llena de pasión mueve el corazón del Padre. Esos días, mientras me vine, mi sobrinito Juan Daniel llega y estaba el viernes en el bus y llegó: tío, te amo. Y me miraba: tío, te voy a extrañar. Y esa mirada, yo lo abrazaba y pico y pum, pum, pum. Tiene 4 años el niño. Y tío, te voy a extrañar. Y después de que me miró me dijo: tío, tráeme una sorpresa. ¿Me vas a traer una sorpresa? Después de ese enredo, de esa terapia, de esa mirada, yo decía: si eso es un sobrino, ¿cómo será cuando sea papá? Me van a matar y acabar. Y yo pensaba: así es Dios, así es con Dios. Cuando hay pasión y lo miramos, usted lo mira al cielo en el secreto. Mire, lo tiene todo. Lo tiene todo. Tiene su corazón. Amén. Así que vuelve a esos primeros momentos. Lo otro que quiero resaltar es: da todo lo que tienes, así sea poco. Dios le pidió a Moisés algo y fue: ¿qué tienes? Una vara, es suficiente. Tíralo. Pedro tiró su red. Y es entregar y renunciar a aquellas cosas que no están bien y dar todo, así sea poco, al Señor. Todo lo que tú tengas, así sea un poco tiempo, así sean pocas tus finanzas,
tus talentos, sea poco, dalo. Porque ya no será tu talento, sino el talento de Dios. Ya no será tu tiempo, sino el tiempo de Dios. Ya no serán tus finanzas, sino las finanzas de Dios. Da lo poco que tengas. Hace unos días tuve una hermosa experiencia con el Señor. El que cuida la iglesia, el portero allá, un muchacho, Edwin, España, me dijo: David, yo tengo que ir a Puerto Rico a visitar a mi abuela que está enferma. Pues le digo para que sepan que pues la iglesia, el lugar va a quedar sin quien lo cuide, entonces pues busquen una persona, solo por esta noche. Y listo, no hay problema, vaya y cuide a su abuelita. Yo dije, bueno, voy a aprovechar esa noche y me voy a quedar en la iglesia y voy a estar de vigilia solo con el Señor. Y bueno, esa noche tuvimos reunión con los líderes y mi papá pues predicó y esa noche pues dijo algo: David nunca quiso estudiar administración, pero ahí está, véanlo. Y decir eso fue recordar esas frustraciones de por qué otros estudiaron lo que quisieron y yo no. Y yo pensé que eso lo había sanado, era como pensar que ese vidrio no se había salido todavía. Bueno, ignoré eso. Y en la noche quedé solo y bueno, saqué el piano y la Biblia y bueno, Dios, tú y yo solos, qué rico. Empecé a orar, empecé a adorar a Dios y le empecé a entregar lo poco que tenía, mi talento en el piano y una carrera que la verdad nunca quise estudiar. Y yo no tengo experiencia laboral, Dios, no tengo un historial empresarial, pero lo poco que tengo es tal vez lo que pude copiar en la universidad. Si te sirve, por favor, tómalo. Y empecé a adorar a Dios y empecé a ser quebrantado. Y mientras adoraba fue como una sanidad, no sé qué fue. Sentí que algo se arrancó de mi corazón y grité. Yo no sé qué fue, yo ni siquiera en mi encuentro había experimentado una sanidad, una liberación como esa. Era un grito involuntario, no podía dejar de gritar y de llorar. Era, como dice el Salmo 32, un cántico, un grito de liberación. Y gritaba de una manera desconsolada, fuerte, pero a la vez que gritaba sentía que algo se estaba arrancando de mi alma, pero que algo venía de parte de Dios. Pude sentir algo especial y todo por ser sincero con Dios y darle lo poco que tenía. Así que 3 consejos: la fuente correcta, no la suelten. Amén. 2, recuerden sus primeros tiempos de adoración y vuélvanlos a hacer realidad hoy. Y den lo poco que tengan al Señor. Y viviremos una vida delante de su presencia, delante de Él. Amén. Quiero que nos pongamos de pie. Me dijeron de unas luces, yo no las veré. Pero quiero que le digamos a Dios que nos enseñe a vivir delante de su presencia. Amén. Que todos los días podamos tener ese cerco de adoración, de comunión con Dios. Podamos ir a la fuente, podamos ir a esos momentos, volverlos a traer. Podamos recordar que es por su misericordia. Y si tú tienes que enderezar algo hoy delante de Él que está mal, es hora de enderezar tus pasos, porque recuerda que Dios te está viendo. Y adoración tiene que ver con eso, más que cantar, es ser conscientes de que Dios te ve, de que Dios siempre estará contigo. Y que eso tiene que afectar tu vida. Te debe llevar a dar frutos. Te debe llevar a caminar en integridad. Pero te debe llevar a reposar en su fidelidad y a descansar en su amor y en que sus brazos
siempre están disponibles para ti. Hace unos días una señora que no era cristiana me decía: mi hogar se va a ir a pique. Soy profesional, él también, él es médico, y él reclama que ese hogar se va a ir porque yo no les estoy dedicando tiempo. Trabajaba hasta las 8 o 9 de la noche. Y él ya dijo, y él ya se fue de la casa. Usted que tiene temor de Dios, ¿qué hago? Yo le dije: ponga en una balanza su trabajo y su esposo. ¿Quién es más importante? Mi esposo. Haz lo que tengas que hacer, pero no lo pierdas. Y si tú tienes que despojarte aún de tu trabajo por ganarlo a él, es preferible luchar por algo que es para toda la vida y no por un trabajo que seguramente tú vas a tener muchos más. Al otro día esta señora me dijo: renuncié y mi esposo volvió a la casa. Y queremos que tú nos visites porque queremos congregarnos en la iglesia donde ustedes van. Y yo dije: si una mujer que no conoce a Dios sacrificó mucho para ganar a su esposo, tú y yo, ¿cuánto tenemos que sacrificar para tener a Cristo? Él lo dio todo por nosotros en la cruz. Aprende a vivir en su presencia. Amén. Levanta tus manos y hoy da tu vida al Señor y dile: Dios, yo quiero vivir delante de ti. Saben, aquí está la presencia del Señor, el amor de Dios. Y yo creo que hay muchas personas aquí que tienen que ponerse a cuentas con Dios. Es hora de decirle: Señor, que esta verdad afecte mi vida, que esta verdad afecte nuestros corazones. Enséñanos a vivir para ti, Dios. Sabes, una mirada tuya al cielo mueve su corazón. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pon tu esperanza en el Señor. Pon al Altísimo por tu habitación en esta mañana. Pon tu amor en Él. Conócelo y que Él te conozca. Que cuando tú llegues al cielo, Él te pueda decir: te conozco. Vive para el Señor. Respira para Él. Mira su perfección y que eso te seduzca y sea algo irresistible para nosotros. Conócelo y determina vivir en santidad. Vuelve a la fuente, vuelve a sus momentos. Y mientras terminamos ese tiempo, vas a cantar esta canción. Y mientras adora, deja que el Espíritu Santo avive la comunión con el Señor, restaure esos tiempos. Y dile: Señor, voy a vivir delante de ti y que tu poder se haga real. Si tú has venido con una necesidad, por un milagro, es tiempo de decirle a Dios: glorifícate con poder en el nombre de Jesús. Tan lejos de ti, mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, enamórate del Señor, la luz de mi existir. enamórate no de Él. puedo vivir
restaura el fuego. Jóvenes, es hora de vivir delante de Dios. Ministros, líderes, sacerdotes del Señor, es hora de conocerlo de verdad. Es hora de vivirlo, de experimentarlo. Es hora de saber realmente quién es Jesús. Tú, mi hermano, mi hermana, es hora de vivir delante de Dios, porque Él está dispuesto a derramar su gloria. Su poder no se ha agotado. Su mano sigue haciendo milagros. Avívanos, Jesús. Restáuranos, Señor. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Isaías 57 dice así: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El alto, el sublime, habita en la santidad y con los que se humillan, con los humildes. Es un tiempo para reconocer su santidad y vivir delante de Él. La Biblia dice: por lo cual, hablando de Jesús, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Quiero que me escuche esto y le voy a hacer una pregunta. La Biblia dice: Dios le exaltó hasta lo sumo, que Él es el Altísimo. Mientras leía eso, hice una pregunta: ¿cómo puedo exaltar a Dios si Él ya está exaltado? La Biblia dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Quiero que, si me puede ver un momentico. La Biblia dice: Dios le exaltó hasta lo sumo, porque Él es el alto, el Altísimo. Y la verdad es que Él ya está exaltado, porque fue hasta lo sumo. Entonces, Señor, ¿cómo te puedo exaltar? ¿Cómo te puedo levantar si tú ya estás arriba? ¿Saben cómo? Él está más alto cuando tú estás cada vez más humillado. Cuando tu frente cae al piso y cada vez dejas más tu orgullo y te postras y te entregas a Él. Así es como tú exaltas a Dios. Él está más arriba cuando tú estás más abajo. Eso fue lo que dijo Juan: es necesario que Él crezca y yo vengo. Y quiero que terminemos en estos 2-3 minutos exaltándolo. Si puede hacerlo, tome ese lugar donde está y lo exaltemos. Si no lo puede hacer, en su corazón póstrese. Y mientras usted lo hace, te vas a comprometer a vivir en su omnipresencia, en su santidad. Y tú le vas a rendir lo que tienes. Tal vez seas poco, tal vez sea tus hijos, tus finanzas, tu tiempo, tu oración, pero eso es suficiente para Dios. Y vas a volver a decir: Dios, voy a restaurar esos tiempos contigo. Tú eres mi prioridad.
Dios, te exaltamos. Que todos los días podamos hacer como Job, levantar el cerco de adoración y vivir siempre delante de ti. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra.